El nuevo gobierno, cuando fue a las elecciones, todavía no lo era, por supuesto, era candidato, y luego electo, y en instancias en el balotaje junto a otros partidos que estuvieron y que generaron la coalición triunfadora, en su principal punto de propuesta del gobierno era que se había comprometido a instrumentar cambios en materia de seguridad pública. O sea, era uno de los puntos fundamentales que existía en nuestra propuesta, era tratar de cambiar una situación que había cansado a la ciudadanía y que preocupaba mucho a nuestro pueblo porque parecía no tener solución. Bueno, nosotros venimos aquí después de lamentar mucho la pérdida de un gran compañero y amigo como fue Jorge Larrañaga, que inició este camino de nuestra política de seguridad con el presidente de la República. Y yo siempre lo recuerdo, lo seguimos extrañando, y es para nosotros quien inició el cambio, la nueva propuesta de nuestro planteo sobre seguridad pública. Y en esto nosotros queremos ser claros, tan claros queremos ser que me parece más importante hablar de datos que de relato. Datos matan relato. Y no creo que los aburra, pero me parece importante algunas placas que son importantes retener, analizar y continuar, a mi juicio, de lo que fue el inicio de una política de seguridad pública que nosotros continuamos. Habrá diferentes ejecutores, pero es una misma política, la política del Poder Ejecutivo, la que respaldan varios partidos políticos coaligados. Y por lo tanto, hay una primera conclusión, es que en estos 2 años, también voy a hablar de los 6 meses del 2022, pero en estos 2 años de gestión se han bajado los delitos. Y yo voy a pedir que me pasen primero la comparación, la primera de ellas, no sé si puedo desde acá. Hoy los uruguayos vivimos más seguros, a mi juicio, y lo voy a probar, que en el 2019. Y pasemos a la placa. Estos son el 2019, el 2020, el 2021. Y ustedes verán ahí descenso en todos los delitos. 23% en homicidios, 19,9% en hurto, 18,8% en rapiñas, el 1,3% solamente en violencia doméstica y el 36,4% comparados el 2021 con el 2019. Estos datos que matan relato, por el director del observatorio que nosotros no armamos, que se armó en la administración anterior, en donde sigue estando el mismo director, con la misma metodología y con las mismas personas que hacen los cálculos desde el 2008 hasta la fecha. Es el mismo observatorio que fue creado en la administración anterior. Estos números son esos. Dice el observatorio, lo dijo su director en un reportaje, no me acuerdo en qué periódico, de que 2 años no alcanzan para establecer una tendencia, que tenemos que esperar quizás el tercer año, para ver si esto es una tendencia sostenible en el tiempo. Muy bien, estamos cursando el 2022, pero si eso es verdad, si no se puede marcar una tendencia,
nosotros cada 3 meses estamos dándole información a la ciudadanía de cuál es la evolución de los delitos y hacemos un primer análisis con los 6 meses de gestión, como lo hicimos hace pocos días en el 2022, pero lo más conveniente es mirar el año, ya que año a año se pueden comparar y además si tenemos terminado el 2022, vamos a poder decir si hay tendencia o no hay tendencia a la baja. Hasta ahora hay 2 años que hay tendencia. Esto me parece importante porque también vamos a mostrar la comparación de lo que son estos 6 meses del 2022 con respecto al 2019. ¿Por qué hacemos esta comparación? Bueno, porque estos números fueron cuestionados en el sistema político de que se debían a que estábamos en pandemia. O sea que no había mérito de la policía, no había un cambio de la seguridad pública y por lo tanto acá lo que teníamos era simplemente una instancia en donde la pandemia había hecho magia y había generado que algunos delitos o todos los delitos bajaran. Muy bien, estamos en el 2022, vamos a comparar año sin pandemia con año sin pandemia, el 2022. 6 meses del 2019 con 6 meses del 2022. Y estos son los números, si me pueden pasar, y ustedes verán ahí un leve incremento de 15 homicidios más en estos 6 meses, 12.540 hurtos menos, 3.641 rapiñas menos, 105 delitos de violencia doméstica más y 285 abigeatos menos. ¿Y acá qué pasó? Si fuera la pandemia, naturalmente podríamos entender de que influyen todos los delitos. Siguieron bajando los hurtos, siguieron bajando las rapiñas y voy a hablar de los homicidios. Lo primero que queremos decir es que acá hubieron 3 quiebres importantes en nuestra gestión, la de Jorge y la mía, y la continuidad de la mía. El primer cambio es que cambiamos la tendencia, o curva ascendente, que pasó a la baja. Entonces ahí, datos matan relato. En el gobierno anterior, cuando empezó, había 7.000 rapiñas y terminó con 30.636. 338% de aumento sostenido. En homicidios había 200 por año y pasó en el 2019 a 393, el 96,5% de aumento. En hurtos había 98.000 hurtos y pasamos a 139, casi 140, 42% de aumento. Y la promesa que se había hecho por parte de la administración anterior en la figura de su presidente, que había dicho que del 2014 al 2019 iban a bajar el 30%, no solamente no se bajaron las rapiñas, sino que aumentaron un 52,3%. 6.000 rapiñas se comprometieron en bajar por año y terminaron aumentando 10.500. Quiere decir que esa curva ascendente, que parecía que no había solución, la logramos parar, la logramos detener, que no ascendiera más. Y estamos en una curva hacia abajo descendente. Hay más personas formalizadas y condenadas. En pandemia hay 2.645 nuevas personas privadas de libertad.
Tanto es así que nos genera un problema en nuestras cárceles, que es nuestra gran preocupación. Y sobre todo, el de la resignación. Ustedes se acuerdan, todos nos acordamos. Yo no vengo acá a cuidar palabras ni posturas, pero todos nos acordamos. Cuando se decía que íbamos rumbo a Guatemala o a El Salvador, y que la única manera que había para poder darle solución a la seguridad pública en nuestro país era distribuyendo más la riqueza. Eso fue lo que se dijo. Había una resignación, había un acostumbramiento. Se decía que teníamos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad violenta. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es más, es lo que nosotros criticábamos en su momento, esa resignación, esa aceptación a vivir en violencia y la resignación de que acá solamente se arregla este tema no combatiendo el delito, sino buscando otros métodos. Claro está que el origen del delito es un tema sociológico y por eso el Ministerio del Interior hoy está hablando con el MIDES, con Salud Pública, está hablando con el Ministerio de Educación, con ANEP. Vamos a hablar, aquí estaba presente con Pablo Abdala de Henao. Vamos a trabajar con una mayor presencia del Estado en los barrios críticos. Pero ahí no hay resignación. Ahí hay trabajo y hay aceptación de que tenemos que trabajar puntualmente en lugares en donde lamentablemente tenemos una situación crítica en materia social. Nuestra tarea no es resolver los orígenes, nuestra tarea es, y la principal de ellas, es la de prevenir y reprimir el delito. Y es eso lo que hoy estoy mostrando. Si estamos cumpliendo con esa tarea. También es cierto que en el Ministerio del Interior tiene otra función, que es la del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde en ninguna parte del mundo, y también creo que acá tenemos que en futuro empezar a discutir y resolver, que quien se encarga en prevenir y reprimir el delito no es la persona más preparada para reeducar y reinsertar en la sociedad a quien combatió. Entonces, siempre se ha discutido, estuvo a veces en las mesas de trabajo de muchos legisladores la creación del Ministerio de Justicia. Más acá o más allá tenemos que avanzar. Hoy no estamos en estas condiciones y coincido con el gobierno en esa visión en cuanto a que estamos saliendo de la pandemia y no es un momento como para crear otro ministerio. Pero a corto plazo tenemos que generar una especialización para que el Instituto Nacional de Rehabilitación tenga un personal más capacitado para tratar de reeducar, reinsertar en la sociedad, aunque mucho se ha hecho al respecto de eso en estos años de gestión, que más adelante vamos a mencionar. No estamos conformes. Lo que pasa es que era tal el nivel de desastre y de inseguridad que vivía el país, en que estos números son buenos comparados con el 2019. Claro que sí. Pero estamos lejos de estar conformes, tenemos que seguir trabajando en eso. Pero si empezamos a detener el crecimiento y ahora estamos en la baja y vamos a ver cómo termina el 2022 para poder tener las proyecciones del año 2022, bueno, ahí podremos decir si este es el camino correcto y como dijo el director del observatorio, que es un funcionario de carrera, ahí ya tenemos tendencia. Vamos a ver el 2022 cuando termine. Algunos actores quieren plantear el tema ya no anual, sino mensual. Y si dan malos números,
plantearán el tema de la comparación semanal, porque hay una intencionalidad política muy manifiesta en las manifestaciones que sobre estos números se han hecho en forma pública. ¿Qué cambiamos? Bueno, primero, la seguridad pública es una prioridad. La primera reunión que tuvo el presidente de la República fue con Jorge Larrañaga y todos los jefes de policías, con los directores nacionales en la presidencia de la República. Estaba presente el secretario de Presidencia y les dijo que era la primera prioridad que tenía el país. Que no justificábamos la situación por aquello de que el sistema genera inequidades y por lo tanto la inequidad forma excluidos y por lo tanto la gente que trabaja es culpable de que haya delitos. Y hay que atender a la víctima, que es un delincuente, porque en definitiva es una consecuencia de una concepción social que termina diciendo, bueno, todos nosotros somos culpables para que nadie sea culpable. Bueno, el presidente de la República con Jorge, en presidencia de la República, dijo: vamos a dar la cara, vamos a estar más en el territorio y vamos a exigir resultados. Son los tres parámetros por el cual se le dio orden al presidente de la República por nuestro amigo Jorge y estamos teniendo resultados. ¿Que precisamos mejores? Claro que sí. No se logra, a mi juicio, de un día para el otro, pero vamos en ese camino. ¿Qué cambiamos? Respaldamos a la policía. Lo hizo Jorge. Lo hago. Lo hice y lo hago y lo haré yo. No le tenemos desconfianza a la policía. No tenemos un perjuicio de porque ejerce la autoridad, por lo tanto, es alguien que está lejos de la concepción ideológica. Nosotros no ideologizamos a la policía. La policía está para prevenir y reprimir el delito. Por lo tanto, para nosotros el respaldo, fui muy criticado en instancias previas en la campaña de la ley de urgente consideración por haber ido a apoyar a 2 policías en Durazno que habían cometido, mejor dicho, habían cumplido con la ley de procedimiento policial, que frente a la voz de alto esa persona salió escapada de la policía, no solamente no obedeció la voz de alto, sino que se escapó y pues lamentablemente tuvo un accidente que le costó la vida. Lamentamos, naturalmente. Pero la policía actuó como tenía que hacer. Y fui criticado diciendo como que yo fui a presionar a la justicia. Y fui a dar un respaldo que no solamente no me arrepiento, sino que si vuelve a suceder lo haría otra vez más, porque me parece que es el mínimo respaldo que un ministro tiene que dar a sus subalternos cuando estos trabajan en función de la ley de procedimiento policial como está establecida. La ley de urgente consideración le dio un gran respaldo jurídico a la policía. Ahí está plasmada en sus artículos, donde nuestro subsecretario y Jorge trabajaron mucho como para que estos fueran sancionados, muchos de ellos cuestionados en la instancia de referéndum, pero salió, por suerte, aprobados y por lo tanto hoy es legislación vigente que ayuda, enaltece y dignifica a la policía en su accionar y protege a la policía en su accionar. Tenemos la misma policía, nosotros no cambiamos la policía. Entonces, ¿qué está pasando? Tiene una diferente conducción y hay una diferente gestión. Hay un aumento de patrullajes notorio. Hay controles por todo el país. Queremos más. Hemos descentralizado el PADO.
Antes el PADO estaba en un determinado barrio 2, 3 meses. Nosotros creemos en la dinamización y la movilización de la policía y del PADO. En un mismo día están en 3 barrios distintos. Se mueven, se movilizan, andan, recorren, controlan. Abrimos 114 comisarías y destacamentos hasta el día de hoy, que estaban cerrados. Yo todavía no me olvido de aquella imagen hace unos años atrás en una comisaría que estaba cerrada y que decía que abría el lunes como si fuera una oficina pública y cerrada el fin de semana. Bueno, eso fue erradicado. Los comisarios tenían orden de no hablar con los vecinos. Solamente se podía comunicar las autoridades del vecindario por medio de las mesas de convivencia. En las mesas de convivencia se hacían cada tanto unas reuniones en donde el comisario iba a escuchar las quejas, pero no podía hablar con los vecinos. Nuestra orden, la que dio el presidente Jorge y que continúo yo, es que es obligación conocer el barrio, recorrer sus comercios, saber la vida de la gente en el barrio. No podemos tener una policía que nos cuide, que no conoce lo que está cuidando y no conoce a quienes viven. Pero yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido semejante y cuáles fueron las razones por las cuales se le prohibía a los comisarios, que son los que están en primera línea de batalla, que no recorran su barrio, que no recorran su pueblo, que no recorran su ciudad. Se crearon las brigadas de drogas en Montevideo, en Canelones. Y yo cuando llegué al ministerio, pregunté a Luis Calabria y a Santiago y al propio subsecretario, digo, ¿cómo es esto? ¿No teníamos brigadas antidrogas? No, sí hay. ¿En dónde hay? En todo el país. ¿Y que no había en Canelones y en Montevideo una brigada antidrogas? No. ¿Y quién cumplía la misión de combate al narcomenudeo en Montevideo y Canelones, donde se concentra lamentablemente todo el tráfico, gran parte del tráfico del narcomenudeo en el país? La Dirección Nacional de Drogas. La Dirección Nacional de Drogas. Sí, y no se dedica la Dirección Nacional de Drogas al gran traficante, al narcotraficante poderoso, el que hace la distribución, que ingresa No. O sí, pero como tiene que también actuar en territorio, no cumple bien ninguna de las dos misiones. Y ahí nosotros tenemos una placa que es importante, si me la pueden poner, que es ilustrativa sobre ahí está, incautación de droga. Fíjense ustedes que salvo el 2019, donde se agarró un importante embarque en el puerto por parte de la prefectura, señor ministro, y por parte de la aduana, que se agarraron gran parte de buques que muchas veces terminaron en otros puertos y que fue un golpe. Miren ustedes cuál es el comportamiento de la captura de droga. En cocaína, en pasta base. Y miren cómo salta en forma permanente en el 2020 y en el 2021. Nosotros quemamos 8 toneladas de droga que la hicimos filmar para que pudiera quedar el registro, porque también estaba la suspicacia, vaya a saber qué hacen con la droga, quienes la capturan. La filmamos con la Guardia Republicana para poder mostrar en los
en la prensa y en todos los medios de qué hacíamos con la misma. Ahora, no había una brigada antidrogas, había en Florida y no había en Canelones y en Montevideo. Bueno, gran parte de la captura en el narcomenudeo que se da en la pasta base, que es la que más destruye a nuestra sociedad. Miren la línea de los kilos que hemos capturado y ustedes verán ahí la lucha frontal que tenemos contra el narcotráfico. Se dijo en un momento, en el Uruguay, con respecto a la anterior administración, no hay una política de combate al narcotráfico. Nosotros la tenemos. Hemos tenido estos resultados, pero la Dirección Nacional de Drogas ha tenido éxito en cuanto a operativos que hemos golpeado duramente al narcotráfico y al gran narcotráfico. Cerramos 2.200 bocas de venta de pasta base. Tenemos récord en incautación. Y si ahí tienen la planilla sobre los operativos de alto impacto que tenemos, podremos ver la labor que se está haciendo y a ver si nos da tiempo para leer, las operaciones Gallego, los kilos, podemos informar a todo el mundo, la operación árabe, son todas operaciones que además se hacen en coordinación con las inteligencias de otros países. Estamos en comunicación, recién hablaba con el embajador de Brasil, he estado en una excelente reunión con el ministro de Seguridad y del ministro de Interior y Seguridad de la República Hermana Federativa de Brasil, el señor Anderson Torres. He ido a hablar con Aníbal Fernández en Argentina, he ido a hablar con Federico González en Paraguay. Estamos coordinando nuestras inteligencias, estamos trabajando en serio, estamos con coordinaciones que van más allá de lo que de alguna manera, a nuestro juicio, tiene que hacerse, que no es solamente tener una inteligencia interna. Esto es una gran organización que tenemos que tener, una mejor organización nacional, regional, de varios países para dar lucha contra la misma. Y por lo tanto, es esencial tener la información, la inteligencia y la protección a nuestro país en materia regional. Esto para nosotros es de vital importancia porque es parte integrante de la lucha en 3 niveles que damos al narcotráfico. Al gran narcotráfico, a quien distribuye en nuestro país y a las bocas de salida de la droga. Hemos tapiado este año 40 bocas y hemos desarticulado muchas más. Todavía no tengo la cifra final de los primeros 6 meses, pero cada vez que cerramos o cada vez que tapiamos una boca de pasta base, desciende la rapiña y desciende el hurto. Entre un 12 y un 23%. Porque se roba para comprar pasta base. Porque se roba a mano armada para poder comprar droga. Y por lo tanto, para nosotros es de vital importancia poder continuar con esta política que no se hacía antes, porque los números así lo dicen, en cuanto le estamos dando una batalla frontal al narcomenudeo como al gran narcotráfico. Los otros días en el Senado de la República, llamado una vez más a interpelación, creo que me van a llamar varias veces en todo este periodo y está bien que me llamen, porque de alguna manera uno tiene que rendir cuentas y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Ahí mostré en una sesión secreta, por primera vez,
cómo se organizaban las bandas en la zona metropolitana. Identificamos 45 organizaciones y venimos dándole golpes a cada una de esas organizaciones. Golpes que van a tener y que lamentablemente tienen sus consecuencias. Entre ellas, que hay menos droga en la calle, hay menos plata y por lo tanto la lucha por territorio es más violenta. Y estos crecimientos que se dieron de homicidios en mayo y que lamentablemente se dieron en julio, que no se dieron en junio, pero que sí se dieron en julio, es parte integrante de la violencia que se registra por territorio de bandas que venimos combatiendo. El resultado, lamentablemente, es que hay más violencia entre ellos. Y no calificamos estos homicidios como A, B o C. Son homicidios. Y esos homicidios nosotros no nos resignamos tampoco a que sucedan por aquel concepto que alguno me ha dicho y que nosotros rechazamos. Dice, bueno, se están matando entre ellos. No. Es una barbaridad. Esa violencia termina repercutiendo en el barrio, termina muriendo gente inocente, termina cometiéndose atropellos que generan una violencia alrededor que nosotros no estamos dispuestos a admitir y por lo tanto vamos a dar combate. Pero volvemos a decir, hay política de combate al narcotráfico, la estamos dando en los distintos niveles. Tenemos una consecuencia grave en nuestras cárceles, no tenemos un plan para tratar de sacar de la adicción a las personas privadas de libertad. Estamos hablando con la comunidad científica para que nos ayude a tener un plan para sacar de la adicción a quienes hoy están privados de libertad. Tenemos que trabajar en el barrio, pero damos combate al delito en todas sus formas y con todo nuestro poder. Hemos creado la Dirección Nacional de Políticas de Género e increíblemente se nos criticó por esto. Resulta que le damos más importancia a la política de género y en el Parlamento uno de los momentos en que se discutió este tema en la etapa presupuestal fue criticado en aquel momento el señor ministro Larrañaga. Creamos la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que está descentralizada en Florida, que ha tenido estos guarismos realmente muy importantes. Funciona la Comisión de Honoraria de Seguridad Rural, en donde intervienen varios ministros, sobre todo el Ministerio de Ganadería, productores, que se reúnen para justamente ayudar a este combate de este flagelo que se da en el sector rural. Hemos incorporado autos para patrullar, 744 vehículos, entre autos y camionetas. Teníamos 1.623 vehículos, lamentablemente, radiados, que no servían para nada, o radiados permanentes o radiados transitorios. Entonces yo entiendo que la gente me pida más patrullaje. Tengo que tener patrullas, porque si no, no puedo recorrer con autos que tienen 300, 400, 500.000 kilómetros, los que andan, que viven más en el taller que en la calle. Y hemos invertido, gracias al Ministerio de Economía, que ha comprendido esta situación, y hemos adquirido 744 camionetas y autos para patrullar. Precisamos más, obviamente. Teníamos y tenemos hoy 1.000 motos en condiciones. Hay otras 1.000 que están para tirar. Tenemos que conseguir recursos, y eso es parte de la gestión, para poder darle
a la policía elementos y condiciones como para cumplir su labor. Y estamos buscando algunas fórmulas. Hay una iniciativa privada ahora en el Poder Ejecutivo para poder tener la fórmula del renting famoso, que esperemos que venga hacia el Ministerio. Ahora está en manos de los señores amigos de la Torre Ejecutiva, que seguramente irá a consulta al Ministerio del Interior, pero es una instancia que nosotros vemos con atractivo para buscar tener los 1.500 vehículos más que precisa el Ministerio del Interior entre autos y motos para tener más presencia en la calle. Hemos comprado tobilleras, 1.700 arrendados, no hemos comprado, es un sistema de arriendo. Ahora vamos a hacer una licitación para ampliarla y para dejarla firme de modo tal de poder tener y ahorrar las custodias policiales que muchas veces llevan a un costo al Ministerio en recursos humanos muy grande. Potenciamos el trabajo de la Policía Científica y la Dirección de Investigaciones. Tuvimos este caso realmente muy sonado, el cual a mí me dio mucho orgullo del nivel de profesionalismo que trabajó la Dirección Nacional de Policía Científica y que pudimos dar solución a un crimen, a un homicidio espantoso como es el de Lola Tornalés. Y quiero nuevamente aquí reconocer el trabajo de una genetista que obsesivamente buscó la forma de poder conseguir quién era el culpable, y eso es algo que lo tenemos que destacar. Tenemos un mejor relacionamiento con el Poder Judicial y sobre todo con la Fiscalía. Desde aquí podemos decir, hemos tenido varias reuniones y especialmente un tema que a nosotros nos preocupaba, que no había tenido solución y que hemos visto que la Fiscalía se ha movido, que es la vergüenza nacional que significó que un narcotraficante como el señor Moravito se haya salido caminando de la cárcel central. Esa vergüenza nacional se suma a otra en donde el señor fiscal está estudiando y está investigando, en donde determinó que otro peligroso narcotraficante de la época preso en la Guardia de la Republicana tenía entrevistas entre narcotraficantes en la cárcel central con un dispositivo de la Guardia Republicana que lo llevaba desde la Guardia Republicana a la cárcel central. Además, si no tenían forma de comunicarse, le daban un teléfono satelital para que pudieran comunicarse. Esta vergüenza que sucedió en nuestro país en la administración anterior, esperemos que el señor fiscal continúe las investigaciones, porque también les digo que un teniente ayudante no tiene la capacidad, si no tiene el respaldo de su comandante para montar un operativo para trasladar un peligroso delincuente desde la Guardia Nacional hacia el penal, hacia la cárcel central. Así que miramos con atención porque es muy grave. Yo tengo que saber quiénes son los que son responsables de esto, porque por ahí los tengo al lado o lejos. Al lado o lejos no los queremos en la policía. Y esto a mí me importa porque esto es parte integrante de algo que la ciudadanía la está mirando con cierta expectativa, y si bien se ha tomado su tiempo, esperemos que lleguen a los resultados de las personas que fueron responsables de una Guardia Republicana que en aquel momento dependía directamente del ministro del Interior. Ahora no. Después de la LUC, la Guardia Nacional depende de la Dirección Nacional de la Policía. Antes dependía directamente del ministro y del subsecretario del Ministerio del Interior.
alguien más tenía que saber que pasaba esto. Y por lo tanto, confiamos en la Fiscalía, confiamos en la justicia y queremos a los culpables que permitieron que el señor Moravito se fuera caminando por la calle y se fuera caminando de la cárcel. Amigos, amigas, hemos creado la aplicación 911, tenemos el 0800 4444 para la denuncia automática del abigeato, tenemos el 0800 2121 sin alusiones políticas, que es para venta de drogas. Hemos apostado a la profesionalización en la policía. En la escuela de policía se aprobó la Tecnicatura en Seguridad y Orden Público. Se aprobó la Tecnicatura en Ciencias Criminalísticas. Se presentó la Tecnicatura en Gestión de Siniestros. Tenemos convenios con la Universidad de Chile y vamos a tener doctorados, diplomados y maestrías en crimen y seguridad. Avanzamos en estudios de alto nivel en la escuela de policía. Queremos una policía más profesional, pero eso se tiene que traducir en acciones, no en frases, en hechos, no en relatos, en datos, en cosas que estamos haciendo. Y tenemos a la Universidad de Chile, no lo he visto, por ahí está aquí el embajador, pero invitamos a los representantes de otros países del mundo para seguir profesionalizando a nuestra policía y seguir capacitando, porque cuanto más capaces, mejores pruebas van a obtener y mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Hemos recibido un gran apoyo del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República y de la Ministra de Economía en la rendición de cuentas. Hemos tenido un refuerzo de $23 millones en el ejercicio del 2022, en donde vamos a construir y terminar las cárceles, que es para nosotros otra vergüenza que nos ha dejado la administración anterior y que está filmada por Jorge cuando asumió para poder demostrar el horror donde se tenía a la gente privada de libertad en nuestros centros penitenciarios. Hemos recuperado muchos de ellos. Estamos reconstruyendo un módulo en el CONCAR que fue vandalizado con los mismos presos. Era un plan dignidad que fue invento de Jorge y que nosotros lo continuamos, en donde hay trabajo en la chacra, en el taller de carpintería, en talleres de aluminio y de hierro, en educación, en deportes, en cultura. No es encerrando que vamos a recuperar a la gente. Es dándole armas para aquel que quiera salir del delito, pueda salir de la cárcel con elementos como para que se pueda defender en la vida. ¿Y no es suficiente? Claro que no lo es. Pero lo primero que hay que hacer es darle dignidad. Y por eso vamos a construir una nueva cárcel. Estamos construyendo una nueva cárcel en Tacuarembó. Estamos construyendo una nueva cárcel, vamos a empezar a construir, una nueva cárcel en Artigas. Hemos recuperado el módulo 1, hemos ampliado en Salto, hemos ampliado en Melo, hemos ampliado en Rocha. Venimos trabajando por la dignidad de las personas que están privadas de libertad, porque si no vamos a generar más odio, más resentimiento y más violencia que parte de la cárcel en función que el Estado no los atiende como seres humanos y sí salen realmente peor de lo que entraron. Hay ejemplos muy buenos en nuestras cárceles. Está el proyecto Soler, que es el joven adulto, en donde el primario
no entra para estar junto a aquel que es un profesor del delito, sino que lo aislamos para que pueda de alguna manera recuperarse y no entre en la carrera delictiva, en donde sus principales profesores son viejos delincuentes. Es un proyecto embrionario que está empezando, que ha empezado en Soler, pero que creemos que es muy importante continuarlo. Y para nosotros es esencial trabajar en eso. Estamos con el apoyo de la ministra de Economía para hacer 3 grandes centros carcelarios en el predio del Penal de Libertad, donde vamos a crear más de 1.500 plazas reales, en donde puedan salir, tener estas actividades y en donde podamos tener cárceles modernas y no la vergüenza con que se ha encontrado Jorge y me he encontrado yo cuando empezamos a visitar sobre todo los módulos 10, 11, 3 y 4 del CONCAR, porque hay un CONCAR que se ha hecho que es una maravilla, por ejemplo, el Pregreso, en donde no es un lugar de confinamiento, sino es prácticamente un lugar de semilibertad, donde terminan saliendo. Los otros días en Punta Rieles inauguré un pabellón para la gente privada de libertad que está estudiando universidad, estudios terciarios. Quiere decir que hay esperanza. No para todos, naturalmente. Hay gente que está en el delito y que es difícil que salga. Pero hay otras que podemos evitar y tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de sacarlos. Amigos, amigas, nosotros vamos a seguir por este rumbo. Creemos que este es el camino. Vuelvo a decir, la frase de hoy con que comencé mi disertación es que estamos mucho mejor que en el 2019. Estamos mejor, pero no estamos conformes. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Mucho más. Vamos a invertir en tecnología gracias a esta rendición. Más tecnología es lo que nos ayuda. Vamos a tener más helicópteros para poder apoyar a la policía, que ustedes lo ven ya en un dispositivo, un despliegue que antes no se tenía y que ahora lo vemos permanentemente. Alguno me ha dicho, por favor, sacame ya el helicóptero de arriba porque no lo soporto más. Bueno, más drones, más cámaras. Estamos extendiendo el convenio exitoso que hizo la Intendencia de Maldonado para cámaras, donde tiene 1.200 cámaras en el departamento de Maldonado y va a comprar 300 más. Va a terminar Maldonado con 1.500 y en Canelones tenemos 800. Es necesario, y el señor secretario de la Presidencia nos invitó a una reunión donde estamos trabajando para extender lo que es Maldonado y su tecnología hacia Canelones y hacia Rocha. Y vamos a aceptar todas contribuciones que puedan venir de donde vengan para tener más ojos y más tecnología. Vamos a discutir el tema del reconocimiento facial. Yo la verdad que no entiendo cómo alguien lo cuestiona. Sé que se cuestiona. Para nosotros es muy importante que mañana un requerido como el que hubo y en donde tuvimos la oportunidad que por medio de las redes hubiera esa información y ese reconocimiento y por las redes se encontró el culpable que estaba en Maldonado de un homicidio que sucedió en Canelones, un homicidio horrendo, espantoso, en Colonia Nicolich, donde no solamente mata a su compañera, sino que mata a una niña. Y se le reconoce por las redes. No puede ser, ¿no? Nosotros podemos tener, en el fútbol hay, y nosotros deberíamos de avanzar con el tema del reconocimiento facial, para que si hay un requerido lo podamos identificar donde esté en el país, para poder apresarlo
formalizarlo y eventualmente condenarlo a alguien que comete el delito que cometió en Colonia Nikolić. Por lo tanto, hay desafíos por delante en donde no les tememos. Y quiero terminar, lamentablemente me fui un poco lejos en mi exposición, pero es mucho lo que quiero informar. Mañana voy a estar en el Parlamento, en otro debate. A mí los debates me gustan, así que iré con mucho gusto al Parlamento a debatir sobre la rendición de cuentas. Pero el centro de nuestra acción es la gente, la paz y la tranquilidad. Y vamos en un camino que hay que profundizar y que hay que continuar, porque es el que ha tenido éxito. Pero no olvidemos que quien está en el meollo de la instrumentación es un policía. Por suerte, hemos llegado a darle el respaldo moral, el respaldo jurídico, y ahora en esta rendición de cuentas, gracias a la intervención del sindicato y los diputados de la coalición de gobierno, han llegado a un acuerdo donde va a haber un aumento sustancial, sobre todo para la gente de policía, en donde vamos a tratar de dignificar su salario, porque el policía arriesga su vida, no es cualquier funcionario público. Todos los días de mañana sabe que sale y no sabe si vuelve, arriesga su vida y vive a veces sin las condiciones. Tenemos una comisión de vivienda donde vamos a hacer la vivienda para rescatar al policía que hoy está viviendo en asentamientos. Ya tenemos encaminado ese plan, que son varios planes, para atender sobre todo a aquel que tiene a su familia en lugares en donde convive con el delito, lamentablemente. Y por lo tanto tenemos que proteger, respaldar y premiar a quien en definitiva todos los días arriesga su vida por nuestra tranquilidad. Por eso hoy el centro es el policía. Recibo ese aplauso no para mí ni mis palabras, sino para quienes en definitiva se levantan todos los días y arriesgan su vida por todos nosotros. Yo creo que a ellos les debemos las garantías y no aceptamos cuestionamientos de orden moral. Hay 33.000 policías y hemos hecho 650 sumarios a aquellos que se han portado mal y los hemos dado de baja. Ahora, no estamos dispuestos que por 650 policías enloden o enchastren la figura institucional de nuestra policía, que son nada más ni nada menos que 33.000, que son gente honesta, que trabaja y que pelea por nosotros. Muchas gracias.